Muy buenas tardes nuevamente, bienvenido a este próximo o siguiente video y es hablar ya de específicamente de la organización. ¿Cuáles son los objetivos y propósitos de la organización? Primero es la división de trabajo, ver cuáles son todos esos trabajos o más bien actividades que se pueden, ¿verdad? Agrupar esas actividades que se pueden hacer juntas y para poder dividirla por departamentos específicos y hacer una correcta división de trabajo allí por departamento. Es decir, cada individuo pues se encarga de una cosa donde tiene como principal objetivo conseguir un proceso terminado, ¿verdad? De esa correctamente terminado, perdón, un proceso correctamente terminado de cada una de esas actividades que realizan cada individuo de forma individual, valga la redundancia. Entonces, eso es división de trabajo. Asignar las tareas y responsabilidades relacionadas con los empleos eh, individuales. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo voy a asignar esas tareas? ¿A quién se las voy a asignar? Esas responsabilidades. ¿Cuáles son? Porque en la parte de la planificación se hizo un análisis, ¿verdad? Un plan estratégico de cuáles iban a ser esas actividades. Ahora aquí en la parte de la organización tú vas a asignar esas actividades, es decir, quién te la va a hacer, quién va a ser el principal responsable o los responsables, cuáles son las personas específicas, ¿verdad? Con ese conocimiento específico que tú estás buscando, cuál es la especialización específica que tú estás buscando. Entonces, asignar las tareas es muy importante. Una asignación incorrecta de tareas puede conllevar a un atraso o limitar el avance de la organización, ¿verdad? O de ese plan estratégico que ya previamente tú has hecho antes de esto de la organización. Entonces, coordinar las diferentes tareas organizacionales, aunque esas tareas o actividades, ¿verdad?, estén divididas por departamentos, por individuos, debe haber una correcta coordinación, es decir, que una persona no haga o no se salga de eso que ya se planificó, sino pensar de que eso que haga esa persona puede afectar al otro en la elaboración de su tarea. Entonces, por eso debe haber una correcta coordinación allí. No es la división de trabajo, no es trabajar individualmente sin importar, ¿verdad?, lo que le pase a tu compañero. No, lo que le pase a tu compañero te va a afectar a ti. Tú debes de pensar en eso también, que lo que te pase a ti o también va a afectar a tu compañero. Es decir, que mala, ¿verdad?, o la deficiencia que tú estés haciendo en esa actividad que se te ha asignado puede ocasionar una deficiencia también en las actividades o actividad que esté desarrollando ese compañero tuyo. Entonces, debe haber una buena coordinación aquí. Eso pues la persona que está bajo, ¿verdad?, o tiene la responsabilidad de que esto se lleve a cabo, la coordinación, ¿verdad? Tiene que ver mucho con eso de la comunicación. Entonces, empezar por allí, por una buena comunicación, ejerce o tiene como resultado una buena coordinación entre los individuos, ¿verdad? Entre tu equipo de trabajo y contigo mismo, tú como líder, tú como cabeza de ese equipo de trabajo. Entonces, sí, agrupar los trabajos en unidades, establecer relaciones entre individuos, grupos, departamentos, establecer líneas formales de autoridad, distribuir y utilizar los recursos organizacionales, ¿verdad? Agrupar bien los equipos de trabajo, cómo van a estar agrupados por departamentos, quiénes van a pertenecer a ese equipo de trabajo, las relaciones de los individuos, una relación interpersonal e intergrupar también debe ser muy pero muy buena. Todo eso debe gestionar adecuadamente. Las líneas de autoridad, quién es el jefe, a quién tú reportas, a quién tú debes reportar, ¿verdad? Quién te reporta a ti. Todo esto se debe de describir aquí en la organización, en la parte de la organización. Y utilizar todos los recursos disponibles para una correcta organización. Estos son los objetivos y propósitos de la organización. ¿Qué?
si no se gestiona adecuadamente, podemos caer en una desventaja frente a nuestro competidor. Los factores a tener en cuenta para el diseño organizacional. Hay varios, ¿verdad? Digamos que el diseño organizacional es de cómo está estructurada, ¿verdad?, la empresa, cómo está estructurada la organización. Y para llevar una buena estructura se debe primero elaborar un buen diseño para luego una ejecución eficiente. Entonces, ¿cuáles son esos factores que tu diseño debe contener, que tu diseño debe tener? Aquí yo menciono varios que voy a pasar a explicar ahora de inmediato. El primero es la especialización del trabajo, que hace alusión, referencia a la división de trabajo. O sea, cada individuo, es importante conocer y saber esto, recordarlo siempre, cada individuo es bueno para algo. Y esto tú como líder debes saber eso. No es lo mismo que tú pongas a una persona en un lugar sin tú saber, ¿verdad?, si es bueno para eso, ¿verdad?, a poner una persona que tú ya conoces y sabes que es bueno para eso. Pues ya la actividad se va a desarrollar con más eficiencia. La especialización es bueno conocerla. Nuestro equipo de trabajo debemos conocerlo. ¿Para qué tú eres bueno? Bien, para yo ponerte luego en el lugar correcto donde yo sé que tú te puedes desempeñar. Y eso es un problema que pasa en muchas empresas. La deficiencia es producto de esto, por no conocer a nuestro equipo para qué es bueno. Ni siquiera el equipo o esa persona sabe para qué es bueno. Por esto es responsabilidad de nosotros como líderes saber para qué esa persona es buena. Bien, una de las capacidades o características de un líder es esa, conocer, conocer a tu equipo de trabajo, cómo trabajan en conjunto y de manera individual, cómo es cada uno de ellos, para entonces luego asignar el trabajo correcto a la persona correcta y no asignar el trabajo correcto a la persona incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante para ejecutar o hacer una buena división de trabajo. La departamentalización es aquí también en el diseño de organizacional. Hablamos de departamentalización, que es cómo la empresa va a estar dividida por departamentos, ¿de acuerdo? Eh, Más adelante le voy a presentar una gráfica en cómo esto se ejecuta. La departamentalización tiene mucho que ver con el organigrama, es decir, el organigrama pues es donde indica cada departamento, ¿verdad? Y quién está a cargo de ese departamento, a quién tú reportas, y todo esto se puede ver aquí en el organigrama. Entonces, la departamentación, la departamentalización es ya se hace cuando tú sabes qué tareas se pueden hacer juntas, porque en un departamento se realizan varios tipos de actividades, pero que se han agrupado en un solo departamento porque se entiende de que se puede hacer una buena división de trabajo allí y que se relacionan cada una de esas actividades se relacionan entre sí. Por ejemplo, el departamento de marketing en varias actividades, no solo vender, por ejemplo. De acuerdo, el departamento de finanzas, contabilidad, recursos humanos tiene muchas actividades que se relacionan. Entonces, esa es la tarea la importancia de tú poner en conjunto todas aquellas actividades que se pueden hacer juntas o no juntas, sino que se pueden hacer en un departamento por personas mediante una correcta división de trabajo. Entonces, pasamos al tercer factor, que es la cadena de mando. La cadena de mando tiene que ver con la autoridad, la responsabilidad, unidad de mando. O sea, es lo que he venido diciendo anteriormente. La cadena de mando es una persona reporta a fulano, fulano reporta
a Perencejo, Perencejo reporta a Sutanejo. Es un ejemplo, eh, ¿verdad? Sin nombres, pero sí, la cadena de mando tiene que ver con eso, ¿verdad? Y esto debe estar bien definido. Esto nos habla mucho de la burocracia. Recuerden que la burocracia tiene que ver con esto de los organigramas, ¿verdad? Centralización, descentralización, que está de hecho aquí también. Y tiene que ver más bien con la jerarquía, ¿verdad? La parte jerárquica de la organización. Esto es cadena de mando. La cadena de mando, otra cosa que debo decir es cómo es mejor. O sea, aquí también en la cadena de mando, las empresas deben decidir cuántas personas de cuántas personas debe estar por debajo de un gerente, por ejemplo. Recuerden que tiene mucho que la eficiencia de un gerente tiene que ver con la cantidad de personas también. Mientras más personas es, quizás menos eficiente es el gerente porque no va a dar abasto para tantas. Bien, pero a las empresas le conviene que la cadena de mando sea corta, es decir, este, oh, perdón. Okay. La, la cadena de mando va muy relacionada con la amplitud de control, que es básicamente la cantidad de personas, amplitud de control que va a tener un gerente debajo de él. Y esto se debe definir también porque a las empresas no les conviene que haya muchos gerentes, porque muchos supervisores, porque se va mucho en nómina, ¿verdad? Gastos administrativos son estos, ¿verdad? Entonces, mientras más personas tiene un gerente, más le conviene a la empresa. Ustedes dirán, pero ¿qué? Mientras más personas, menos eficiente es el gerente o el encargado. Eso se puede dar ese caso, sí, solo si esa persona pues no tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Pero para eso existe la, la delegar trabajos, delegar actividades. Es decir, tú como gerente, si tienes a 300 gente por debajo de ti, ¿verdad? Tu amplitud de controles es una amplitud mayor. Bien, pero ¿qué tú haces para dirigir esas 300 personas? Bueno, delega tareas, tener personas responsables en cada situación que se presenten, y las cosas mayores pues tú las puedes resolver, ¿verdad? Pero esos colaboradores no necesariamente siempre tienen que ir donde ti para resolver un problema. Esto tiene que ver, esto es la amplitud de control, ¿verdad? Si es mayor o menor, esto se debe definir allí también. ¿Cómo va a ser? La centralización y descentralización, esto ya ustedes lo conocen, lo han visto bastante veces, y pues tiene que ver la centralización. Es cuando las decisiones se concentran en la parte alta de la organización. Es decir, el gerente es el único que tiene el derecho de tomar y de ver o la responsabilidad de tomar decisiones. Que si el gerente no está, nadie más puede tomar decisiones. Eso es centralización. Que no conviene mucho, pero tampoco conviene tanto la descentralización, porque hay decisiones que solo la puede tomar el gerente. Entonces debe de haber un balance entre estas dos. La centralización y descentralización entran aquí en el diseño organizacional. ¿Ves? Y estamos hablando de, señores, de esto de la organización. Todo esto es organización. Y la formalización, cómo van a estar las actividades, van a ser muy estandarizadas, eh, poca estandarización, mucha estandarización, va a depender del tipo de actividad que haga la empresa. A mayor estandarización, esto se ve mucho en los hoteles, hay muchos estándares, muchos procedimientos allí muy estandarizados, que
Cada uno de los colaboradores debe regirse a esto. Entonces, procedimientos, cuáles van a ser los procedimientos y las normas, todo esto se define allí en la formalización. Y estos son los factores del diseño organizacional que se deben definir acá en la etapa de la organización. Muy importante, porque con estos, con estos bien definidos es un buen fundamento para que cuando pasemos a la etapa de la dirección, pues haya allí ya un buen control, una buena organización ya establecida, con la empresa bien estructurada, junto a su plan organizacional que se hizo en la primera etapa. Bien, también, ok, ya van 15 minutos, voy a tratar de explicar esto en menos tiempo. Entonces, también está la descripción y análisis de puesto que se da acá en la organización. Se debe describir los puestos y se debe analizar también. ¿Qué es la descripción? ¿Qué es la descripción? Se pueden ir a ese link que está ahí en mi blog, donde yo defino esto de la descripción. Y debe contener la descripción: qué, cómo, cuándo y por qué. O sea, qué tú vas a realizar, cómo se hace, cómo debe hacerse, cuándo debe hacerse y por qué se hace. Cada puesto de la empresa debe responder a estas preguntas y debe estar allá en los documentos guardados de la empresa, donde va a ayudar a encontrar mejores candidatos para que se ajusten correctamente a esa descripción de puesto de acuerdo a la especialización de este. Y aquí es en donde entramos al análisis de puesto, que describe cuáles son los requisitos que se necesita para llenar esa vacante, para cumplir con esa descripción de puesto. Entonces, la descripción y análisis de puesto lo utiliza mucho la parte de recursos humanos, pero que entra aquí en la parte de la organización, en la etapa de la organización. Y es muy importante definir descripción y análisis de puesto. Puedes buscar más información entre otras fuentes y este link que le acabo de dar acá, aquí debajo. Y también se lo puedo enviar por WhatsApp si desean. Esta es la departamentalización. Si se fijan, la departamentalización es uno de los factores del diseño organizacional que lo acabo de explicar más arriba. Y tiene que ver cómo van a estar organizados esos departamentos, cómo va a ser. Y hay varios tipos, o el organigrama más bien, y varios tipos de organigrama. Hay una departamentalización funcional, que esta es la más utilizada, donde el organigrama se divide, o los departamentos se dividen por gerente de ingeniería, gerente de contabilidad, manufactura, recursos humanos, compra, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera que vemos allí, ¿verdad? Departamentalización funcional. La departamentalización geográfica también hay algunas empresas que utilizan estos, y más si trabajan, si es una empresa que da servicio a varias partes del país. Se puede utilizar este organigrama, como por ejemplo gerente de la parte este, gerente de la parte sur. Ese es el que se encarga de la parte este, donde este va a tener quizás muchas personas por debajo de él, ¿verdad? O sea, va a tener una amplitud muy amplia o mayor, ¿verdad? Este tipo de departamentalización, que es la geográfica, ¿de acuerdo? Entonces está también la departamentalización de productos. Siempre pongo el ejemplo de la Rica, que ellos hacen jugo Rica, hacen este otro tipo de jugos con azúcar, sin azúcar, que agua, que otra línea de productos. Entonces, también se divide así, se hace este tipo de departamentalización. Hay un gerente que se encarga en las botellitas de agua, hay otro gerente que se encarga en la línea de productos de los jugos, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada línea de producto tiene una persona a cargo. Es otro tipo de organigrama que se puede utilizar
dependiendo del tipo de la empresa, que es básicamente una empresa más manufacturera que tiene varias líneas de productos. Y ya, el de procesos, eso es igual. Hay varios procesos. Las empresas tienen varios procesos divididos, estos procesos que contienen varias actividades. Entonces, también se divide así la departamentalización, que es la de por procesos. Entonces, pero repito, la que más se utiliza es la departamentalización funcional, que es esta, y la geográfica también, de hecho. ¿Ves? Incluso hay empresas que pueden tener de las dos, la funcional y la geográfica. Porque la empresa matriz, que está en Santo Domingo, ¿verdad? Por ejemplo, pues tiene servicio a varias partes del país. También tiene una departamentalización geográfica donde cada gerente, hay una persona a cargo de cada parte geográfica. También la pueden utilizar las dos. Pero es básicamente esto para que ustedes lo conozcan y sepan de qué se está hablando. Por último, tenemos los tipos de organización. Está la organización mecanicista y la organización orgánica. La mecanicista es donde hay un alto grado de especialización, hay una departamentalización bien rígida, mucha centralización, muchas leyes, muchas normas. Todo es allí muy cerrado, muy limitado. Es una organización muy mecánica. La orgánica es lo contrario a todo esto que le acabo de decir. Bien, hay equipos, ¿verdad?, interfuncionales, hay más descentralización, en la amplitud de control es extensa, o sea, la formalización es escasa, o sea, no hay tantas reglas, tantas normas, tanta estandarización, ni nada de ese tipo de cosas. No es que está mal, bien, pero todo con un equilibrio, creo yo que funciona mejor y depende, recuerden, del tipo de organización y el tamaño de la misma. Mientras más grande sea la empresa, más leyes, normas, estándares van a necesitar. Bien, pero no debemos nunca abusar de estos estándares, normas, centralización ni nada de ese tipo de cosas que es muy burocrático. Así que pendiente con esto. Creo que es todo, sí. Hasta aquí les dejo. Espero que les haya sido muy útil este video. Recuerde que tenemos una conferencia, ¿verdad?, que la vamos a hacer vía Zoom para responder todas las posibles preguntas que ustedes puedan tener. Así que es cuanto y espero que les sea de mucho provecho este video. Muchas gracias.